En Hechos capítulo 26, por favor, continuamos el estudio de la iglesia primitiva y las características que estamos buscando en ella para aplicarlo a nuestras vidas. Ahorita en el capítulo 26 de Hechos estamos mirando al apóstol Pablo, que está dando su testimonio ante el rey Agripa, antes de llegar hasta Roma, donde va a ser martirizado y terminar su ministerio en el Señor. Pero aquí está ante una figura muy importante en estos tiempos y aprovecha la oportunidad y a pesar de sus cadenas, a pesar de sus dificultades personales y todas las cosas malas que le pasaron, es fiel en predicar el evangelio y comparte su testimonio a este rey. Lamentablemente el rey no fue salvo. Él profesó en el versículo 28, a respuesta del testimonio del apóstol Pablo, dijo: por poco me persuades a ser cristiano. Qué increíble, pero quizás mejor ganador de almas no ha visto el apóstol Pablo ante el rey Agripa. Si algunos de nosotros nos ponemos nerviosos cuando nos topamos con un señor que está trabajando en el carro, limpiando su yarda, o una señora que vemos de carrera salir de su casa al carro, nos ponemos nerviosos a hablar con ellos. Ahora imagínense estar ante un rey. Y Pablo hace un excelente trabajo de presentar el evangelio de Cristo hacia este rey. De tanto que casi es salvo. No es fácil. Cristo dijo que para que el rico fuera salvo no iba a ser fácil. No es que el rico no pueda ser salvo, es porque a veces el amor al dinero ciega la vista de una persona hacia la verdad, y es precisamente una de las cegueras que el diablo ha puesto sobre este mundo incrédulo para que no le resplandezca la luz del evangelio. Pero Pablo hace un excelente trabajo que sobre encima de sus circunstancias personales exhibe, creo que lo dije bien, un testimonio o un ejemplo de cristiano que debemos de nosotros poner atención y ponerlo en práctica. Pablo responde de una manera el cual debería de ser nuestro testimonio también. Ese es el lema de este capítulo 26, la respuesta de un buen cristiano. Muchos hablamos muy bonito y decimos creer muy bonito la palabra de Dios, pero cuando nos meten en fuego, sale a luz lo que realmente somos. Cuando ponen presión en nuestra vida, cuando algo sucede que no nos agrada, cuando alguien nos roza equivocadamente o erróneamente e incorrectamente, cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos lastima, alguien chismea de nosotros y llega a nuestros oídos, o alguien nos hace una injusticia, quizás una falsa acusación hacia algo que no entienden y nos critican de esa manera. Muchas veces, mi hermano, son en esos mismos momentos donde estamos bajo una lupa de parte del Señor, examinando realmente nuestra fe cristiana. ¿Quiénes somos en ese momento? Cuando todo está bien, pues eso es fácil, ser un buen cristiano. Cuando todo está bien, pues quien sea puede sonreír y portarse bien. Pero ¿cómo somos cuando estamos bajo la presión, cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos esquinea en una situación que no nos agrada, que no nos gusta? Esa persona que sale en ese momento es lo que realmente somos, espiritualmente hablando. Es lo que realmente somos. No hay tal cosa como, bueno, es que el hermano me ofendió y si no hubiera sido por su ofensa, no hubiera respondido así. No, la Biblia dice que del corazón habla la boca. Del corazón mana la vida. Entonces, si no hubiera estado ahí la malicia en el corazón, el odio, el rencor, el coraje, nunca hubiera salido malo eso. Es como el té, la bolsita de té, se le pone en agua caliente y el agua caliente va a hacer sacar lo que está en esa bolsita de té. Así de sencillo. Y mi hermano, si somos sinceros, muchos de nosotros batallamos, hermanos, en cómo responder a situaciones adversas que a veces vienen a nuestras vidas. No sabemos cómo actuar y lo triste es que muchos tenemos años de ser cristiano, décadas de ser cristiano,
Y se supone que entre más tiempo como cristianos deberíamos de exhibir una madurez más allá de lo normal de aquel cristiano que es nuevo, que todavía no sabe cómo controlar su temperamento o su espíritu, no sabe cómo discernir la situación o cómo responder correctamente a una persona que es carnal. No, pero nosotros que tenemos años en la fe, cristianos maduros que enfrentados por una situación o una enfrentación de alguna manera, cómo respondemos es lo que realmente somos. Y yo creo, querido hermano, que estas enseñanzas aquí en el libro de Hechos nos ayuda a ver no solo cómo eran estos cristianos en la iglesia primitiva, en los tiempos de la iglesia primitiva, cómo ellos eran, cuál era su naturaleza, sus características que sobresalen, pero también nos ayuda a nosotros a medirnos como un espejo, a la palabra de Dios, ver cómo estamos espiritualmente hacia la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo responde usted cuando algo sucede allá afuera en el estacionamiento? ¿Cómo responde usted? Cuando alguien le dice a usted no, y usted está pidiendo algo, y le dice no se va a hacer como usted dice. ¿Cómo responde usted cuando alguien le acusa o ataca de alguna manera injusta? ¿Cómo responde usted si usted se siente menospreciado por otras personas y se siente acusados por otras personas sin justicia, sin averiguar si es verdad? ¿Cómo responde usted a esa situación? Querido hermano, escúcheme, de ahí dependen las bendiciones de Dios sobre su vida. Por eso, mi hermano, escúcheme, hay cristianos que son nuevos en la fe, que apenas están comenzando a gatear espiritualmente, están creciendo, que tienen una bendición sobre sus vidas, más de aquellos otros cristianos que ya tienen años en las cosas de Dios, pero cuando llegan momentos así, tienen problemas, pleitos, broncas, se les ve la amargura, la rencilla, que no están contentos como están las cosas saliendo, se ven problemáticos. Y podrán tener décadas de ser cristiano, pero carecen la bendición, el gozo, la alegría, las amistades múltiples, el convivio, el que Dios me está usando. Estoy viendo evidentemente que carece eso, pero aquí está el cristiano que no lo respetamos quizás como deberíamos, porque todavía no se ni corta bien el pelo como debería todavía, no se viste como yo con trajes de acá y allá, y todavía no sabe como acá y cantar los cantos y todavía, pero le falta mucho. Pero Dios ve a esta persona muy diferente a como usted y yo la vemos. Y a nosotros nos podemos engañar muy bien, pero ¿qué es lo que Dios sabe de nosotros esta noche? ¿Cómo vino usted a la iglesia esta noche con su pareja? ¿Cuál fue su espíritu al entrar por estas puertas? ¿Se recuerda cómo de dónde Dios lo sacó? Del lodo cenagoso del pecado. ¿Viene agradecido con Dios? ¡Qué privilegio! ¿Se acuerda cuando usted venía a la iglesia así? ¡Qué privilegio estar en la iglesia! ¡Wow! ¡Qué tremendo! No sé qué va a enseñar el pastor, pero ojalá que me va a hablar Dios a mí. Y ahora entra tarde. No cantó los cantos congregacionales. Viene para a ver. Sale igual y no se da cuenta que usted mismo se ha convertido en la persona que le está afectando a su familia, su crecimiento espiritual de sus hijos, quizás la iglesia. Quizás usted está siendo usado por Satanás para ser de estorbo, de desánimo a alguien más que piensa de usted de esta manera, que lo ven a usted como ejemplo porque saben que usted ha estado aquí por años, pero lo ven a usted venir a la iglesia con la cara larga, desanimado, apagado, se sienta y nomás está así analizando a los demás en vez de escuchar la predicación, observando a la gente a ver qué, y el pastor está predicando y están escudriñando las escrituras a ver si sabe, a ver cómo está en griego esto, bla 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 bla. Y el cristiano nuevo está observándolo. Dice, mira, ahí está el hermano, toda su familia tienen años según aquí en la iglesia. Míralo, mira, ni se paró cuando tenía. Mira, no, llegó la invitación, no, se quedó sentado. Entonces ha de ser así cristianismo.
Yo recuerdo como joven estaba en fuego, queriendo servir en todo, animado. Dios que había cambiado mi corazón en el campamento de jóvenes y estaba echándole ganas, quería servir en todo. Era ujier un día, estaba en el sonido el otro día, cantaba en el coro otro día, cantaba a veces especiales, me involucraba en la ruta de autobús, andaba en fuego. Recuerdo, y recuerdo que un hermano me dijo: Andy, cálmate. Un hermano ya mayor, era diácono, era un hermano ya de tiempo. Me dijo: Andy, cálmate, tranquilo, no trates de ser todo, porque mira, se te va a pasar. Y yo, ignorante, le fui y le dije a mi pastor: pastor, fíjese que el hermano me dijo que se me va a pasar. Y el pastor se enojó en una junta de oración de varones. Ahí estábamos como unos no sé cuántos varones el sábado en la mañana, y dio una recia regañada a todos los hombres, especialmente a los hermanos ya de tiempo y miembros antiguos. Digo: no, por favor, miembro antiguo que está colectando telarañas en su vida espiritual, dijo él. Digo: ya, por favor, dejen a los jóvenes y a la gente nueva que está echándole fuego, no sea de estorbo. Por lo menos quítese, hágase a un lado y deje que ellos sirvan a Dios, pero no sea usado por Satanás en tratar de desanimar a uno de estos jóvenes que está queriendo ser usado por Dios. Y algunos gritaron amén así, como gritaron ese día. Pero los miembros antiguos se quedaron callados. También sucedió ese sábado en la mañana. Es increíble las similitudes. Pero yo creo que el problema no viene de un momento, de una situación o algo incómodo, algo que nos ofendió. Yo creo que la raíz del problema está más profundo, está asentado dentro de nosotros. La respuesta de un cristiano piadoso, Pablo, enfrentado por esa situación, otros hubieran visto como algo desanimante. Te van a matar, Pablo, te quieren apedrear, hay un concilio que quieren tu destrucción. Pablo lo volteó y dijo: me tengo por dichoso, esta oportunidad que Dios me está dando es bendición de Dios, no maldición. La segunda manera que respondió Pablo le dijo al rey: ¿me puedes oír con paciencia? Los cristianos espirituales tienen la virtud para hacer lento las circunstancias, las cosas rápidas y el coraje, la respuesta en la carne, el grito, aquella hermana que nadie la puede domar, ni su propio esposo, y esto y lo otro. Y el cristiano espiritual tiende a saber cómo calmar la situación, cómo poner la velocidad más lenta. Dice: tranquilos, que no pande cúnigo, decía el hermano Chapulín Colorado. Tranquilo, no vamos a responder como ese hermano quiere que respondamos. Porque si todos respondiéramos como ese hermano le gusta responder, esa hermanita le gusta hacer las cosas, fuera un caos en la iglesia, problema tras problema, pleito tras pleito, y la gente no regresaría a la iglesia porque percibiría un espíritu de conflicto, de división, porque todos responderíamos como los más carnales quieren que respondemos. Pero se toma cristianos maduros para cuando ven una circunstancia fea que parece ser que puede haber una explosión, calma las cosas. El cristiano espiritual toma las cosas grandes que pueden ser catastróficas y las logra hacer pequeñas. No big deal, vamos adelante. El cristiano que es carnal toma las cosas pequeñitas que realmente no son de insignificancia, cosas pasan y las hace grandes. No, esto no puede ser, hasta aquí, y esto se va a levantar y van a ver cómo yo no voy a quedarme callado. Esa es la diferencia entre un cristiano piadoso y un cristiano carnal. Pablo tenía la característica de poner todo en paciencia. Por favor, te pido, rey, escúchame con paciencia. El tercer atributo que veo aquí es esta, que Pablo dijo esto en el versículo 4, note conmigo: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras dos tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Note el versículo 18, por favor, brinquen, por favor. Dice ahí: para que abras sus ojos. Él te está testificando todo lo que Dios hizo en su vida, cómo le llamó, cómo le salvó. Dice: para que abra sus ojos, para que se convierten de las tinieblas a la luz
y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión que... Quiero darles esta respuesta de Pablo. Estoy en lo que estoy porque aquí me tiene el Señor. Estoy en lo que estoy porque aquí me tiene el Señor. En medio de esta confrontación con el rey Agripa, Pablo toma el tiempo de explicarle a este rey pagano desde su juventud y qué es lo que Dios hizo en su vida y cómo Dios lo ha traído hasta aquí, y es por Dios que él está aquí, no por el control de alguien más. Y le comienza a compartir su testimonio y le dice: mira, así Dios me dijo que iba a ser usado para convertir a la gente que está bajo potestad de Satanás a la libertad en Cristo. Y le comienza a hablar a este rey de un propósito mayor, de una autoridad suprema, de un llamado más alto de la que él pudiera imaginarse como rey. Y le dice: pues yo estoy aquí porque el Señor me tiene aquí. Él había entendido algo muy importante que cada creyente debe de entender: que todo lo que estaba pasando y había sucedido hasta este punto en la vida de Pablo era por la voluntad de Dios. No se iba a quejar, no iba a renegar, iba a aceptar la buena voluntad de Dios. No importaba si él estaba en cadenas, no importaba si lo apedreaban, no importaba si lo mataran. Él aceptaba una cosa: que Dios me tiene aquí. A veces suceden cosas que no son agradables en nuestras vidas. Pareciera que quizás estaremos sufriendo consecuencias provocadas únicamente por nosotros mismos, pero no es así. Job entendió cuando enfrentado por la peor prueba que un ser humano normal pudiera enfrentar, él declaró: Dios da y Dios quita, sea su nombre bendito. No voy a atribuir a Dios cosa de despropósito alguna. No voy a insultar la sabiduría de Dios. Dios sabe lo que está haciendo. ¿Yo quién soy para cuestionar o renegar o quejarme? Dios da y Dios quita. José, lo mismo, cuando enfrentado por sus hermanos que lo habían traicionado. Y vaya qué difícil es la traición. Una de las pruebas más difíciles en la vida cristiana, cuando alguien que te dice te ama te traiciona. Pero José, enfrentado por esa circunstancia, dijo: lo que ustedes quisieron para mal, Dios lo encaminó para bien. Dios me tiene aquí y nadie más. No importa cuánto me odian, no importa cuánto quisieron deshacerse de mí, no importa cuánto quisieron hacerme mal, Dios lo encaminó para bien. Pablo declaró esto: que su poder se perfecciona en mi debilidad, dijo Pablo. Aprendí esto, de dejar de quejarme por mis circunstancias y mi salud y este dolor y esta enfermedad y esta carga, y comencé a gozarme más bien en mi debilidad, porque es en mi debilidad donde el poder de Dios se perfecciona. Oh, que pudiéramos aprender esa lección. Saldríamos aquí contentos, con una sonrisa una vez más en la fe cristiana. Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, sin que alcance al hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio. No hay necesidad de entenderlo, simplemente confiar y saber en quién hemos creído. Él es el Dios desde el principio, el creador del universo, el autor y consumador de nuestra fe. Juan capítulo 1 nos dice y nos declara que Cristo, desde el principio de toda la creación, ahí estaba Él. Él habló y las cosas se hicieron. En Colosenses capítulo 1 nos habla que Él merece la preeminencia, el primer lugar. Él debe ser reconocido encima de todos los demás, ocupar su trono en nuestro corazón. Él requiere el primer lugar. Él debe y merece la preeminencia en nuestras vidas, porque Él es Cristo. El problema de muchos de nosotros es que nos las pasamos descontentos por las circunstancias, renegando y quejándonos por las cosas que nos han acontecido, en vez de encontrar la dicha en la prueba, en vez de poner en práctica una paciencia y esperar que la voluntad de Dios se revele, como dice 1 Pedro, que debemos tener paciencia para que la prueba tenga su obra final y pueda resaltar lo que Dios quería enseñarnos. No, nos pasamos quejándonos. Es más, de mal humor nos lo pasamos.
Romanos capítulo 9, por favor, Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 3 en adelante, por favor, dice la Biblia: ¿cómo está escrito? A Jacob amé, mas a Saúl aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compararé del que yo me compadeceré. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene que, hermanos. Porque la Escritura dice: Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quiere, tiene misericordia; al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué? Pues sin culpa. Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Pablo nos presenta la perspectiva de que ¿quiénes somos nosotros para altercar o renegar o discutir con Dios? Dios sabe lo que está haciendo. Él tiene el control. Yo no. Yo nomás tengo que obedecer lo que Él quiere de mí. A veces las cosas son muy difíciles y las cargas son pesadas, y a veces hay amargura en esas pruebas, llagas y heridas profundas que es difícil borrar de nuestra mente, de cosas que pasamos quizás en nuestra niñez o nuestra juventud. Y qué difícil es olvidar esas llagas, esas lastimadas. Es muy difícil, pero si somos cristianos que creemos lo que la Biblia dice, tenemos que entender que todas estas cosas, aunque no nos agradó, aunque nos fue de tropiezo, quizás una herida profunda, Dios las estaba encaminando para bien. Dios estaba usándolas para formarnos según su propósito, porque Él es el alfarero que moldea el vaso de barro, y Él sabe cuáles son las impurezas, cuáles son las imperfecciones, cuáles son el material que Él tiene que deshacer y hacer un lado, y a veces tiene que dar que se rompa el vaso de barro para comenzar de nuevo, porque Él es el alfarero, nosotros el barro. No podemos pretender discutir o pelear contra Dios. Dios sabe lo que está haciendo. Él prometió que nunca nos iba a abandonar. Isaías 43, por favor, Isaías 43. Isaías 43. Dice la palabra de Dios en el versículo 15, por favor, dice la Biblia así: Yo, Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz. No lo conoceréis otra vez. Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Noten los primeros 3 versículos, capítulo 43. Ahora dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Oh, querido hermano, aun cuando las cosas no salen bien, o como quisiéramos que salieran, Él es el único que puede hacer las cosas totalmente nuevas otra vez. Jeremías 18 nos habla del alfarero que estaba trabajando sobre la rueda y el vaso de barro se cayó, y no la descartó, no la echó a la basura como algunos de nosotros hacemos con nuestros prójimos cuando la riegan contra nosotros, cuando nos ofenden o cuando no hacen como nosotros esperamos de ellos. Los descartamos. Gracias a Dios que Dios no es como usted y como yo.
Algunos este hermano tremendo, y nomás hacemos algo que no les cayó. Fúchila, quítate, ya no sirves. Gracias a Dios que Dios no es como nosotros, de verdad. Es lento para la ira. Gracias a Dios. Él toma los pedazos de nuestras vidas y las usa para nuestro bien. Romanos 8:28, por favor, rápidamente. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Dice la Biblia, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, que dice, son llamados. Todas las cosas, dice. Note, querido hermano, Pablo está entendiendo esto en tiempo real. No sabe para dónde va a llegar esta conversación con el rey Agripa. No sabe qué le va a hacer este rey Agripa. Lo que él sabe es que está en cadenas. Está ante el rey Agripa. Es una oportunidad dichosa de predicar el evangelio a este hombre que tiene mucha significancia en lo que ha estado pasando en el cristianismo por los últimos 20 años. Y está ahí en esa situación. Y Pablo aprovecha la oportunidad ignorando sus cadenas, ignorando los insultos, los golpes, las bofeteadas, el abandono, olvidando todo, y aprovecha la oportunidad. Y se para en el momento y responde como un cristiano piadoso, entendiendo, yo no sé qué va a terminar, qué va a suceder, pero por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Hay algo que me corresponde a mí, hay algo que me preocupa a mí más que la situación que veo con mis ojos. Y eso es que Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan para mi vida. No me agrada la situación, no me agrada, me duele la circunstancia, no sé por qué pasó lo que pasó, quisiera borrarlo, quisiera cambiarlo, pero debo entenderlo y aceptarlo, porque Dios, si lo permitió en mi vida, es porque lo quería usar para bien. Dios no comete errores. 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 Métalo profundamente en su cabeza. Dios no comete errores. Su vida no es un error, su matrimonio no es un error, sus hijos no son un error, las pruebas no son un error, las llagas y las heridas no son un error. Solo un Dios perfecto, grande, poderoso puede utilizar esas piezas amargas, difíciles de entender, y usarlo para el bien por su causa. Ellos pensaban que tenían a Pablo como un prisionero en cadenas con sentencia de muerte, pero estaban equivocados. Todo estaba pasando como todo estaba sucediendo conforme a la voluntad de Dios. No eran ellos en control, era Dios en control. Pablo tenía las cadenas físicas, pero eran ellos que tenían cadenas espirituales. Por eso el cristiano que es maduro, logra que cuando está en esa situación difícil, donde está en el desánimo, enojado, herido, ofendido, logra el cristiano maduro de alguna manera, con la gracia de Dios, buscar manera y busca manera de sobresalir. Dice, yo tengo que vencer esto, no puedo quedarme aquí en este hoyo porque va a ser mi destrucción. No puedo dejar que el desánimo me gane, no puedo dejar que esa persona que me quiere hacer mal por alguna razón tenga la satisfacción de verme caído, porque el nombre de Cristo está de por medio. No puedo yo, no tengo el lujo de dejar mi matrimonio arruinarse, no tengo el lujo de dejar mi familia a perderse, no tengo el lujo, no importa el orgullo, no importa quién tenga la razón o quién gane según la vista del hombre. Yo no puedo quedarme aquí, tengo que sobresalir, tengo que buscar la manera, cómo le hago para salir de este hoyo. Tengo que pelear o luchar, pero tengo que levantarme. Ese es el cristiano maduro. El cristiano maduro se queda tirado y anda arrastrando a todos los demás que quieren subirse, que quieren dejar. Dicen, no, vente para acá, no hay tal cosa como gozo y alegría, amárgate tú también. ¿Y cuántos cristianos así andamos?
En vez de venir y traer ánimo a la iglesia, hermano, ¿qué tal? Dios le bendiga, hermano, qué bendición de verlo. Entramos todos amargadotes y... Decía mi pastor, el cristiano que no sirve. No sirve. ¿Pero sabe cuál es su problema, cristiano? Es que aquí anda y no ha entendido que esas cosas que Dios ha permitido en su vida han sido con un propósito. Estaba hablando con mi mamá este día y hablando de cosas del pasado y pruebas difíciles de la familia de años atrás. Desde años atrás, mucho antes que yo ni siquiera era un pensamiento. Y todo lo que pasó entre la familia y las pruebas y todo. Y la conclusión de mi mamá es, entiendo una cosa, por más que difícil que eran estas pruebas, por más que amargado que es pasar por estas dificultades, amargoso que es pasar por estas circunstancias, entiendo que Dios ha permitido todo esto para poder llegar a donde estamos y poder tener la oportunidad de usar la vida de mis hijos y ver lo que Dios está haciendo. Y si yo tuve que pasar todo esto para lograr llegar hasta este punto donde Dios quería traernos, entonces es la voluntad de Dios. Es donde me voy a levantar, mi hermano, escúchame. Tenemos que madurar rápidamente en tiempo real, porque muchos de nosotros hemos perdido el gozo, la alegría, el ánimo, el fuego. Nos tiene el diablo bien agarrados, nos tiene ya desconocibles. Ya no somos los cristianos que antes éramos, cada vez más esquinado, cada vez más desconectado. Ya no somos los cristianos en fuego, ganando gente para Cristo, animados, apoyando, enamorados de Dios y la iglesia, y no nos damos cuenta. ¿Qué problema somos nosotros? Esta es la respuesta de un cristiano piadoso. Me tengo por dichoso. Óigame con paciencia. Dios me tiene aquí. Esa fue la respuesta de un cristiano piadoso. Escúchame. Me tengo por dichoso. Si yo tengo que pasar la humillación por causa de que la obra de Dios se haga o Dios gane, si yo tengo que pasar por un quebrantamiento para que Dios me ayude a sobrepasarla y tener éxito sobre esta carga, para que alguien más pueda ver en mí que Dios es fiel y Dios nos puede levantar de cualquier circunstancia, si a costo de mi vergüenza y mi pena Dios quiere utilizar eso para ayudar a un cristiano o una cristiana que ha rehusado crecer o madurar, pero entender, si esa persona pudo pasar por eso y mira lo fiel que sigue siendo, entonces así es la voluntad de Dios. Dios usa todas las cosas para bien. Cada pedazo no es un accidente, no es un error. Cada pedazo es parte de algo que Dios está queriendo asemblar en su vida. Algo que Dios quiere que a su tiempo llegue a ser las piezas exactas que Dios quería unir. Ahorita para usted es una pieza que le causa frustración porque no puede encontrar dónde va. Y observa el cuadro y dice, este cuadro no me gusta porque yo no pensé que la vida iba a ser así. ¿Y por qué es tan difícil? ¿Por qué mi hija esto? ¿Por qué mi hijo lo otro? ¿Y por qué nuestro matrimonio? ¿Y por qué económicamente? ¿Y por qué esta prueba? Y no le agrada el cuadro. Pero no sabe que Dios le está dando pieza por pieza para que usted aprenda a ponerlos todos un día juntos y entonces entienda la buena voluntad de Dios. Hay cosas en mi vida que han pasado que yo quisiera borrarlas. Pero no puedo. Las cargo todavía aquí. Son heridas. Son pruebas, luchas, caídas. Pero he entendido que cada prueba, cada circunstancia es una pieza. Es una pieza. No sé cuál es, por qué esta pieza,
No sé. No sé exactamente por qué Dios me está dando esto ahorita, pero sé que tiene un propósito. Al final voy a entenderlo. Al final Dios va a unir todas las piezas y hasta entonces voy a entenderlo. Por mientras voy a agarrar esta pieza y voy a clamar las promesas de Dios. Voy a poner aquí Romanos 8:28. Porque no entiendo, Dios, por qué estás permitiendo esto. No entiendo por qué esta situación me molesta, me duele. Quisiera borrarlo, quisiera tratar con esta situación a mi manera. Pero no entiendo, Señor, por qué me estás dando esta pieza en mi vida. Pero en vez de rechazarla, enojarme y perderme de la bendición, voy a aceptarla, Señor. Porque aquí, Señor, tú me has traído. Y voy a mejor clamar las promesas de que Dios usa todas las cosas para bien. Esta es mi pieza. Y de seguro en su vida cristiana va a tener varias de estas piezas eventualmente. ¿Cuáles son sus piezas? ¿Las ha rechazado? ¿Se ha enojado? ¿Se ha amargado? Es que no me gusta, es que no estoy de acuerdo. ¿O las ha aceptado? Y ha dicho, si eso es lo que Dios quiere para mí, mejor lo voy a aceptar. Y de buena gana me gloriaré en esta voluntad. Yo ya terminé, hermano. Pero yo tengo aquí suficientes piezas. Bueno, tenía aquí, ¿qué pasó? Oh, ya. Tengo aquí suficientes piezas para cada persona. Pero soy realista también. Y yo sé que no todos agarraron el mensaje. Pero si hay uno de ustedes, o dos, o tres, que era exactamente lo que Dios quería que usted escuchara, y está pasando ahorita y tiene en su mano y en su corazón una pieza que no le agrada, que no logra entender, yo quisiera animarle que esta noche pase al altar. No va a ser como usted quiere, porque lo cómodo sería que yo venga a usted, porque todo parece lo que Dios hace tiene que traérselo a sus manos. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted se incomodó y vino en búsqueda de Dios y dijo, Señor, aquí estoy yo? Voy a hacer algo, y me da vergüenza decirlo, pero temo que al final el hermano Chuy va a tener que levantar muchos. Pero si es que Dios le habló, a lo mejor tendrá que venir a agarrar una pieza, dos piezas, qué sé yo, no sé. A lo mejor ni se va a mover. Y está bien, porque en la invitación yo cierro los ojos a propósito para no desanimarme. No quiero saber si usted pasó. Es entre usted y Dios. Porque si mi fe dependiera de algunos cristianos que si responden a la predicación o no, ya hubiera tirado la toalla hace mucho tiempo. Pero si Dios obra en su corazón y esto no le ofende a usted, ay, es el templo de Dios, ¿por qué está tirando eso aquí? Y puede usted venir y buscar la pieza que Dios quiere para usted, y tiene una pluma, su acceso de pluma, de escribir ahí atrás Romanos 8:28. Si nomás quiere venir, agarrarlo, hacer una oración y decirle, Señor, ayúdame a aceptar tu perfecta voluntad en mi vida, me guste o no, ayúdeme a ser ese cristiano maduro. Eso lo voy a dejar en sus manos. Y Dios, por favor, bendice esta invitación.